Uno de los más grandes regalos que Dios le ha dado a la humanidad es su palabra escrita. La Palabra, un programa para crecer en la vida de fe. La palabra. La palabra es la semilla a través de la cual uno nace de nuevo, y la palabra tiene numerosas bendiciones para nosotros. Escucha estas palabras de vida. Bienvenidos. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saludamos en su programa La Palabra. Les damos una cordial bienvenida para iniciar con nuestro siguiente tema. Después de haber visto la actuación del Espíritu Santo en nosotros, vamos a ver que este Espíritu nos dé el conocimiento primero a Cristo. Queridos hermanos, la oración nos dispone a conocer el mensaje que la palabra de Dios nos transmite hoy. Por eso vamos a meditar el Salmo 34. Bendeciré al Señor a todas horas, mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor, óiganlo y alégrense hombres humildes. Alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor. Recurrí al Señor y Él me contestó, y me libró de todos mis temores. Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en Él confía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hoy el Señor nos da una oportunidad de conocerlo a través de su Santo Espíritu. En el tema anterior veíamos cómo Dios nos ama y el demonio nos odia. La actuación del Espíritu en nosotros primero nos da el conocimiento de Cristo. Hermanos, conocer a Cristo es una oportunidad que nos da de conocer, de experimentar el dolor por el pecado, el arrepentimiento, pero también el saber perdonar y amar por el Espíritu Santo. Nos enseña lo que le agrada a Dios y nos ayuda a recordar lo que nos dijo el Señor. Por eso los invitamos a que en su Biblia busquen del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Del libro de San Evangelio San Juan, capítulo 16, versículo 24. El que nos ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son más sino del Padre que me ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, nos enseña lo que le agrada el Espíritu Santo a nuestro Señor. Pero también dice, nos ayudará a recordar todo lo que Él nos dijo cuando nuestro Señor estuvo en vida, aquí con nosotros. Este Santo Espíritu es el mismo Espíritu que ayudó a Cristo en sus luchas, en las pruebas, como nos puede seguir ayudando a ti, mamá, a ti, hijo, en los problemas distintos, en los problemas en la familia, en dar un buen consejo. Aquellas mamás que nos escuchan que muchas veces sienten el dolor o no saben cómo poder darle un buen consejo a sus hijos. La palabra de Dios nos enseña a recurrir al Espíritu Santo. Y si aún no hemos tenido esta oportunidad, hermanos, acogémonos a
acojámonos a Él. Él nos da la oportunidad de recordar ese mensaje que escuchaste en misa, este mensaje que escuchas en la palabra de Dios, y nos invita a recordar sobre todo lo que Dios nos pide a través de su palabra. ¿Qué decisión tomo en los momentos difíciles? Es muy fácil que critiquemos a los demás porque es la corrupción. Te invito a ti, que me estás escuchando, ¿cuántas veces tenemos que tomar decisiones difíciles como hijos de Dios? El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar en estas decisiones difíciles. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro tema en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Evangelio de San Juan 26. Pero el defensor del Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu Santo nos da esta dignidad de hijos de Dios y nos enseña también el amor. Hermanos, muchos hoy están sufriendo el egoísmo, y detrás de esto se ocultan tantas cosas como el aborto, la homosexualidad. ¿Cómo ayudar a tus hijos? Jóvenes, recordamos lo que el Espíritu Santo nos enseña. Recurrimos a Él. ¿Cómo ser valiente para ante las claves en tu escuela no copies? ¿Cómo ser valiente para que seas capaz de decir la verdad cuando esto te va a implicar problemas? Esta valentía no viene de tu humanidad, esta valentía no la da el Espíritu Santo. Ese Espíritu que viene a iluminarnos y que nos viene a dar la valentía. Te invitamos a que también hagas esta experiencia. Muchas veces pedimos al Padre, pedimos al Hijo, pero no al Espíritu, que es el amor que está dentro de nosotros. Queridos jóvenes, los invitamos a hacer esta experiencia. Atrévete a defender tu dignidad, no ante los vicios. No aceptes, no porque no eres aceptado ante un club. Atrévete a ser valiente, atrévete a rechazar lo que a ti te roba la paz. Lo que a ti te puede divertir, pero que te va a destruir. Atrévete a hacer esta experiencia de divertirte sin destruirte y de llevar a cabo los consejos que Dios te da a través de su palabra. Y a ti, que me estás escuchando, querido joven, yo sé que es difícil que hagas caso a veces, que creas en Dios. Pero el mismo demonio fue expulsado del cielo, porque Dios tiene poder encima de él. Y por más que sean las modas, la mercadotecnia y todo lo porque hoy se nos ofrece, tú tienes la oportunidad porque tú eres bautizado y tienes la fuerza del Espíritu Santo. Bien, ahora los invitamos en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 16. Veamos lo que la palabra de Dios nos invita a vivir con la fuerza del Espíritu Santo. Romanos. ¿Romanos qué? 8, 26. 8 qué? 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, muchas veces nos cuesta trabajo acercarnos a Dios, orar. Es difícil cuando lo hacemos por nosotros y a veces no sabemos qué pedir.
ante la situación de la familia, ante la desesperación. A veces no sabemos qué pedir, pero el Espíritu que nos conoce sabe qué pedir por nosotros. Queridos hermanos, un médico sabe qué medicamento ofrecer al paciente cuando éste le dice su enfermedad. El Señor, aunque no le sepas expresar tu enfermedad, sabe qué darte. El Espíritu sabe lo que te hace falta. Por eso es capaz de orar por ti, porque te ama. Dios te ama y tiene en cuenta todas tus necesidades. Por eso el Espíritu pide lo que es necesario para ti, para tu familia, en tu trabajo, en tu examen, en tu escuela, con tu novia, en tu relación amorosa. En verdad, Dios no es indiferente a ninguna de las necesidades que cada uno de sus hijos tiene. Por eso es importante que nosotros hagamos la experiencia de conocer a Dios por medio de su Santo Espíritu, que nos va a ayudar a enfrentar las luchas de cada día. ¿En tu carácter es difícil? ¿Cuántas veces te lo han dicho en casa? ¿Cuántas veces tu carácter ha provocado problemas en tu trabajo, en la escuela? Bien, el Espíritu Santo es esa persona de la Santísima Trinidad que nos viene a ayudar a hacer esta experiencia con Cristo. No acumular conocimientos, no es inteligencia, es la vivencia de Cristo en mi vida. Es la experiencia de sentirlo que actúa a cada momento. Aún en los momentos más difíciles de la vida, el Señor viene a actuar, el conocerlo. Por eso nos dice la palabra de Dios: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es tu debilidad, querido hermano, querida hermana? ¿Cuál es tu debilidad? El vicio, las modas, la droga, el orgullo. ¿Cuál es tu debilidad? La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 8 de febrero en Restaurant La Escondida a partir de las 9 de la mañana, compartiendo el Padre Israel Ángeles Gil la conferencia "Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro". Además, se hará la presentación de un disco de reflexión del Padre Israel. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la Palabra Eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Les habla John Carlos y hoy me acompaña pues Alex, el Negro de la Cruz. Estamos aquí pues para invitarle a que siga escuchando Radio Koinonia. Yo sé que es una bendición para usted, para su familia, y recuerde que levantando la voz para evangelizar es lo que Dios quiere de nosotros. Bendiciones.
Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Muy bien, queridos hermanos, pues continuamos con la actuación del Espíritu Santo que nos dé el conocimiento de Cristo en nuestra vida. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos da esta dignidad de hijos de Dios. Los invitamos para que en su Biblia busquen de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 16. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, muchos pueden presumir de ser hijos del presidente, de un artista quizás, del más famoso, si ustedes quieren, del mundo, de un rey, de un príncipe. Pero tenemos la gran garantía de ser hijos de Dios. Hijos de Dios, un reino que no se termina. Enorgullezcamos, porque lamentablemente, hermanos, el mundo nos dice mucho, vales cuanto tienes, pero para Dios valemos el precio de la sangre de Cristo, y ese precio nadie en el mundo puede pagarlo. Eres importante, seas pobre, sea cual sea tu trabajo, sea cual sea tu capacidad de inteligencia, tú eres importante para Dios. Él nos hace sus hijos. Y ese mismo Espíritu que se une a nosotros para reconocerlo como Padre, es ese Espíritu que te hace reconocer también cuando estás bien, cuando estás mal, las cosas que no están bien. Cosas que ni siquiera tal vez conoces, pero que tu conciencia te da un sentido de saber discernir cuándo vas a actuar mal, cuándo están las cosas bien. Es ese mismo Espíritu que nos hace reconocer a Dios como Padre, que te hace sentir la necesidad de que vayas a misa, de que recurras a tus sacramentos, de que también vivas conforme la voluntad de Dios. Hermanos, hoy es muy necesario. ¿Cuántos jóvenes hoy no piensan ya en casarse? ¿Cuántos jóvenes piensan solamente en un placer por el placer, pero ya no se quieren comprometer? Queridos hermanos, Dios nos da esta oportunidad de vivir en el amor. Muchos se pueden preocupar porque los comprendan, porque los escuchen, porque les hagan caso, porque los tomen en cuenta. Pero nos preocupamos por tenerlos en cuenta, nos preocupamos por amarlos a los demás. ¿Qué ocupa nuestra atención en nuestra vida? ¿Qué tanto somos hijos de Dios si el amor se preocupa por las necesidades de los demás? Los invitamos a salir también de este mar del egoísmo, reconociendo que somos hijos de Dios. La palabra de Dios viene a rescatarnos de los vicios. Un hijo de Dios no quita la vida, un hijo de Dios no practica el aborto, un hijo de Dios no insulta a los demás, un hijo de Dios no dice perdono pero no olvido. ¿Cuál es el comportamiento que nos compete como hijos de Dios? Bien, hermanos, es un conocimiento que nos va dando el Espíritu Santo y nos va haciendo también valorar el gran amor de Dios. Él vino por nosotros con humildad y a veces por nuestra soberbia no queremos aceptar la propuesta de Cristo. Él deja su cielo. Nosotros estamos dispuestos a dejar la tierra, las cosas de la tierra por Él, por seguir a nuestro Padre cuando somos sus hijos. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por llegar hasta Él? Bien, queridos hermanos, el Espíritu Santo también nos hace ser partícipes de Cristo, testigos de Cristo. Y esto lo podemos comprobar en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 26. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 26. Pero el defensor del Espíritu Santo, que el Padre va a enviar,
en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos hermanos, el Espíritu Santo nos da esta fuerza para que nosotros podamos luchar contra lo que no viene de Dios. Hoy el mundo ofrece muchos antivalores, hoy el mundo nos ofrece tantas cosas que necesitamos personas, te necesitamos a ti como testigo de Cristo. Muchos hermanos se atreven a llevar la droga, se atreven a promover el alcoholismo, se atreven a promover el aborto, la eutanasia, tantas cosas. Te necesitamos a ti, querido hermano, como un testigo de Cristo en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, en el lugar donde te toca laborar día a día, con las personas que tú compartes. Te queremos como testigo de Cristo. Y esta invitación no te la hacemos tan solo la iglesia, te la hace Cristo mismo. Con esa fuerza, sabemos que el hacer el bien también es meterse en problemas, pero ¿qué estás dispuesto a hacer? No se puede ganar la vida de los demás sin arriesgar algo de la propia. ¿Qué estamos dispuestas a ofrecer por este mundo que sufre cada día más las consecuencias de las personas que viven en el egoísmo? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu familia? Por preocuparte, sal de lo que a ti te preocupa y ve las necesidades de los demás. La palabra de Dios nos invita a dejar el vicio. ¿Cuál es el vicio que más te domina? ¿La comida? ¿Las modas? ¿La música? ¿El Face? ¿El Internet? ¿Cuál es tu debilidad? La palabra de Dios nos invita a ser testigos de Cristo. A sacar también de tu vida, querido hermano, si eres un hermano que de alguna manera te cuesta la fidelidad en tu matrimonio, la palabra de Dios nos invita por medio de la gracia de su Santo Espíritu a dejarlo a un lado. A ti, joven, ¿eres capaz de ser fiel a una persona? ¿Eres capaz de dar testimonio de Cristo en tu vida, no copiando? O como todos los demás fácilmente compramos las claves, y qué tanta seguridad, fidelidad en la vocación ofreces. ¿Cuánto ofreces en lo que tú tienes? Recuerda, querido hermano, que no te engañas a ti mismo ni a Dios. No engañemos a los demás. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos invita a ser transparentes, a dejar a un lado la mentira, la envidia, el orgullo, la venganza. Porque, hermanos, incluso la venganza, el odio en el corazón, esto es incluso cosa que provoca enfermedades en tu cuerpo. El mismo cáncer. Está comprobado que así es. Cuanto más tú lloras, bajas tus defensas, vienen las enfermedades, pero mientras menos tengas paz en el alma, a ti mismo te estás afectando. Tal vez ni siquiera a la persona a la que tú crees que le estás haciendo un daño. A la persona que te hizo un daño, aún le sigues dando oportunidad de que te lo siga haciendo por lo que tú llevas en tu corazón. Sé testigo de Cristo, atrévete a perdonar. Muy bien, queridos hermanos, pues los invitamos a seguir comprobando la eficacia del Espíritu Santo que nos hace testigos de Cristo. Vamos a ver en nuestra Biblia la siguiente cita bíblica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 41. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 41. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos, porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos hermanos, no cabe duda que el hacer el bien cuesta. Todo lo que vale realmente cuesta. Es muy fácil y el mal, todas las cosas
no las pone fáciles. Por eso, ¿verdad? Hay que examinar si lo que hacemos es muy fácil, se nos da muy fácil, verdaderamente viene de Dios, verdaderamente es lo que me conviene. ¿Qué tan seguros estamos de lo que estamos haciendo? ¿Me lleva a Dios? ¿Me lleva a la patria eterna? ¿Cuánto pensamos, hermanos, en el cielo? Si verdaderamente pensáramos en Él, nuestras obras, nuestros hechos nos llevarían más a Él. Como mamá de familia, como padres de familia, yo les pregunto, muchos se preocupan por darles un trabajo a sus hijos, porque tengan estudio, porque el día de mañana sean alguien, porque puedan salir adelante, porque hoy las necesidades cada día están más a la orden del momento, nos cuestan más las cosas. Pero cuánto, queridos hermanos, nos preocupamos y te preocupas por la vida espiritual de tus hijos. ¿Los mandas a misa o vas a misa con ellos? ¿Verdaderamente tus hijos te ven confesarte? ¿Tus hijos te ven comulgar? ¿Cuál es el ejemplo que tus hijos están recibiendo? ¿Eres testigo de Cristo delante de tus hijos? Y tú, joven, ¿qué testimonio estás dando también a los demás que te ven? ¿Te quedas a la puerta de la iglesia? ¿No te atreves a dar testimonio de Cristo? ¿Te da vergüenza delante de los demás cuates? ¿Qué tipo de testigo de Cristo eres? ¿Te da vergüenza persinarte cuando te subes al camión? ¿Te da vergüenza hacer tu oración? Ante los alimentos, por ejemplo, ¿eres capaz de mencionar a Dios delante de tus amigos o puedes hablar de tantas cosas menos de Él? La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Platicando con Betty. Si necesitas platicar con alguien, este programa es para ti, compartiendo temas de actualidad, confrontándolos con el Evangelio. Platicando con Betty, domingos de 3 a 4 de la tarde por Koinonia Radio 800 AM. Sintonízanos y platiquemos juntos. ¿Te sientes solo, desorientado, frustrado? Los problemas solo tienen solución desde nuestra relación con Dios, y si contamos con una adecuada orientación psicológica, será más fácil encontrar respuesta a nuestra infelicidad. Escucha el programa a cargo del psicólogo Francisco Sotellán y encuentra herramientas para vivir plenamente como hijo de Dios. Acompáñame cada domingo a las 2 de la tarde. Acompáñame desde el punto de vista psicológico católico aquí en Koinonia Media. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos a las 5 de la tarde por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Muy bien, queridos hermanos, continuamos en nuestro tercer tema que nos sigue recordando que nos hace testigos de Cristo. Vamos a ver en nuestra Biblia del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo del 19 al 20. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganles mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos hermanos. San Mateo nos invita a evangelizar. Por medio de este evangelio, Dios nos invita, y sobre todo recalcando algo en el versículo 19,
Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lamentablemente hoy, hermanos, tenemos también familias que no se han bautizado, papás que por no tener para la fiesta, pues no llevan a cabo este sacramento. ¿Cuánta importancia se le da más al sacramento o se le da más a la importancia a lo que piensan los demás de ti? ¿Cuántas veces el niño lleno de esa gracia del Espíritu Santo y los papás preocupándose por lo que van a hacer? O los papás terminan alcoholizados y la mamá quiere separar, ¿verdad?, a los papás, y el niño allá a un lado, el que esté en ese momento con la gracia, es lo que hoy el mundo promueve mucho. ¿Cuánto valoramos, queridos hermanos, los sacramentos? Vayan pues, vamos verdaderamente a evangelizar. ¿Te atreves a hablar de Dios ante tu familia? ¿Te atreves a hablar de Dios a tu maestro? ¿Te atreves a hablar de Dios, el Dios te bendiga? ¿Te atreves a hablarle al que ves triste en la calle con tus actos? ¿Te atreves a hablar de Dios? Queridos hermanos, este no es un si quieres, es un mandato y es la obligación de todo bautizado. ¿Por qué no tenemos muchas veces esta fuerza o no tenemos estas ganas de hacerlo? Querido hermano, porque el Espíritu Santo se alimenta. Así como nosotros comemos, desayunamos, cenamos, también el Espíritu Santo necesita alimento. Nos confesamos, comulgamos, alimentamos este Espíritu que Dios nos ha dado, o lo hemos dejado que se vaya debilitando cada día. ¿Cuánto meditamos la palabra de Dios? También al alimentarnos de la palabra de Dios es alimentar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumina para comprender la palabra de Dios. Por eso, querido hermano, te invito desde tu familia para que te atrevas a leer por lo menos en un momento apropiado con tu familia, un salmo. Ve a la palabra de Dios, empieza desde tu familia. No lo olvides. Eres tú el encargado de llevar a tus hijos a la eternidad. A ti también, joven, te corresponde esta responsabilidad. Si no te enseñaron, aprende. Nace de la palabra de Dios, no solo de los rencores, no solo de las envidias, de lo que nos puede rodear. La palabra de Dios te invita a ser feliz y lo único que Dios quiere de ti es que seas feliz. Eso es lo único que Dios nos pide, ser felices. ¿Qué es lo que no te deja ser completamente feliz? Porque a pesar de la droga, porque a pesar de los vicios, porque a pesar de la música, no eres feliz. Tal vez porque no has buscado donde realmente era. Buscar a Dios. Muchas veces te puede parecer algo ridículo, fuera de lo común, pero solamente lo comprobarás si te atreves a hacer la experiencia. Atrévete a conocer a Cristo. Atrévete a ser su testigo. Enséñales también, papá, enséñales, mamá, a orar. ¿Ya le enseñaste a tu hijo lo mínimo a persignarse? ¿Sabe tus hijos las oraciones? ¿Eres un testigo de Cristo? Queridos hermanos, día con día es necesario que seamos esos testigos. ¿Hasta qué momento dejaste de creer importante a Dios en tu vida? ¿En qué momento crees en Dios pero no le crees a Dios? También, queridos hermanos, el Espíritu Santo nos lleva a pensar en Dios. Vamos a meditar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. Cuando los
Cuando los ahí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, los apóstoles también estaban temerosos, tal vez como muchos pueden estar en algún momento de hablar de Dios, ser tímidos, les da vergüenza hablar de Dios. Ellos también en un momento dado así lo estuvieron. Pero ¿cómo estamos nosotros decididos a pedir el Espíritu Santo y esa fuerza para anunciar y ser evangelizadores? El Espíritu Santo también nos hace evangelizadores. Queridos hermanos, es importante que nosotros llevemos la palabra de Dios. Tal vez hemos sido testigos de jóvenes que se han quitado la vida, de jóvenes que viven hundidos en los vicios, de jóvenes que no quieren saber nada de la iglesia, que no quieren saber nada más de Dios. Es necesario que salgamos, que no sea solo y en la iglesia. Te necesitamos a ti que nos estás escuchando, y es una invitación que te hacemos. Te necesitamos para llevar la palabra de Dios a los demás. Hoy el sacerdote no es suficiente para visitarlos a todos. Te invitamos para que tú nos ayudes en esta gran cadena. Si evangelizamos una persona a su vez, seremos más los evangelizados que puedan darles también a los otros el amor de Dios. Obras altruistas hay muchas. Tal vez hay muchas personas que regalen comida, ropa, cosas materiales. Pero necesitamos también personas que se atrevan a llevar la palabra de Dios a los demás. Por eso te invitamos a que te atrevas a hacer esta experiencia. Salgas de los complejos, de tu miedo, de tu timidez, y atrévete a llevarlo a los demás. La palabra de Dios nos invita a perder el miedo por hablar de Él, a pensar en Él. Aunque los demás te digan que eres un santurrón, que no sales de la iglesia, que eres una cucaracha de la iglesia, que te van a hacer tu nicho, que ni que fueras tan santo, no tengas miedo. Atrévete a hablar de Dios ante los demás. Queridos hermanos, es un compromiso que todo bautizado tenemos con Dios y con los demás. ¿Te duele la indiferencia de los demás? ¿Te duele que ante el tribunal los abogados, si no hay dinero de por medio, no le hagan caso al más pobre? ¿Te duele que señalen a los otros? ¿Te duele ver la pobreza? ¿Te duele ver la falta de valores? Te invitamos a que seas parte de estos nuevos evangelizadores que se atrevan a dar testimonio de Cristo. También la palabra de Dios nos invita a renunciar a la pereza, a darnos un tiempo para los demás, a renunciar a la venganza. ¿Cuántas veces hay familias que entre ellos mismos se destruyen por completos por una herencia? La palabra de Dios nos invita a que tengamos presente esto, ayudarnos los unos a los otros. Y para esto el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos dirige, a ti y a mí. Nuestra naturaleza humana muchas veces puede flaquear y hacer que nos dé vergüenza. Pero el Espíritu Santo, cuando llegó a Pedro, aquel apóstol temeroso que no quería hablar, que no quiso reconocer a Jesucristo porque también podía correr la misma suerte, después, llegando el Espíritu Santo, con una sola predicación fue capaz de convertir a 3,000 personas en ese momento. ¿Qué hará el Espíritu Santo si verdaderamente nos dejamos iluminar por Él? Fustigar tantos vicios en la propia familia. Mamá, ¿cuántas veces esperas solamente con tristeza a tus hijos que lleguen, que no llegan porque están fuera? ¿Cuántas veces? Pero te atreves a pedirle al Espíritu Santo por ellos.
¿Te atreves a cogérselos también a nuestro Señor? ¿A pedirle consejo al Espíritu Santo, o muchas veces nos olvidamos de Él? No te sientas sola, no te sientas abandonado. El Espíritu Santo es tu fuerza, es tu ayuda. Pide su asistencia siempre. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 8 de febrero en Restaurant La Escondida a partir de las 9 de la mañana, compartiendo el Padre Israel Ángeles Gil la conferencia Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Además, se hará la presentación de un disco de reflexión del Padre Israel. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Son las 9 de la noche. 42 Debemos tener minutos. siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Queridos hermanos, en esta misma necesidad, no solamente de lo material, sino también de que nos ayudes a llevar la palabra de Dios, los invitamos a leer en la palabra de Dios de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad de Dios. Te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Lo que me has oído decir delante de los muchos testigos, encargárselo a hombres de confianza, que sea capaces de enseñárselos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, la palabra de Dios que se va transmitiendo de generación en generación es importante, porque muchas veces ya no se evangeliza. Hoy muchos hermanos que se han salido fuera de la fe son más capaces de dejar sus ocupaciones, de abandonar las cosas que tienen que hacer por salir a tocar puertas, por salir a invitar a sus hermanos a la palabra de Dios. Y nosotros como católicos, ¿cuántas veces no nos atrevemos ni siquiera a dejar el partido de fútbol por ir a misa tan siquiera? Entonces, ojalá que nosotros también nos animemos a empezar a llevar esta palabra de Dios a tus vecinos, a los demás. ¿Cuánto te atreves a hacerlo también?
Queridos hermanos, no solo es una fe de tradición la que me enseñaron mis abuelitos, porque mi mamá me enseñó así, porque soy católica por tradición. Es necesario que conozcas tu fe, las raíces que tiene a través de la palabra de Dios. Y que otros muchos la conozcan también depende de nosotros que le hemos escuchado, porque quien ha conocido a Dios no puede callar. No podemos decir que hemos conocido a Dios, que hemos experimentado su amor, si no hay en nosotros, en nuestro corazón, una necesidad. Si ver a los demás que se destruyen, si ver a los demás que están lastimados, las familias que puedes escuchar peleándose, los matrimonios que hoy ya no se atreven a comprometerse a casarse por la iglesia, si eso no lo sientes aunque has conocido a Dios, entonces no puedes decir que has conocido a Dios, querido hermano, has estado perdiendo el tiempo. Pero Dios nos invita a retomarlo, a que realmente hagamos esta experiencia de conocerlo, de compartirlo. Y si tú sientes en tu corazón esta necesidad, atrévete a hacer la experiencia. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, ¿quién más?, que nos respaldan y que nos ayudan. No tengas miedo de lo que vas a decir, dirá el Señor. No prepares discursos. Espera la palabra de Dios, el Espíritu Santo hablará en el momento en que tienes que decir las cosas. Muchas veces no sabemos ya qué palabras darle al hijo, que cada vez más que le repite los consejos se revelan: no, ya estoy harto, ¿por qué te metes en mi vida? No es tan solo los papás jóvenes los que se quieren meter en su vida, también a través de ellos habla la voz de Dios. Solamente somos ese micrófono, esa bocina que puede expandir la voz. Pero papá, ¿verdaderamente le dará los consejos y los llevarás a la vida eterna que Dios te pide? ¿O a qué lugar de la vida eterna estás preparando a tus hijos? Ya no camines solo, pide la gracia del Espíritu Santo. Él te asiste y de verdad es una necesidad grande, y si has desaprovechado las gracias que el Espíritu Santo te quiere dar, así como los comerciantes cuando un día no pudieron ir a vender, pues entonces te invitamos para que hay que trabajar el doble para ganar lo que se ha perdido. Si son familias que poco rezan el Santo Rosario, los invitamos para que lo hagan. De verdad, comprobar la eficacia, como veamos en el Hijo de Dios nace de la Virgen María. Vemos que quien ora y quien se acoge a la Virgen María, quien fue la primera que recibió el Espíritu Santo, permanece en esa unidad con Dios. El Espíritu Santo es ese amor, es esa unión que nos va a envolver hacia nuestro Señor. Si hemos sido vencidos alguna vez por la pereza, por la desidia, por la indiferencia o la incredulidad, Dios nos invita a volver. Volvamos a casa y hagamos también de esta tierra, no esperemos morir para llegar al cielo. El Espíritu Santo nos hace palparlo si tenemos fe y si nos abandonamos en sus inspiraciones divinas. Él nos habla. ¿Y cómo detectar que es el Espíritu Santo que me habla? Las obras que Él nos dice, lo que Él nos aconseja, después de hacerlo siempre nos dará paz. Aunque haya sido dificultades y meterse en problemas, en tu alma habrá paz. Si somos testigos de Cristo, no olvidemos enseñar la fe. Recuerda, no solamente hay que enseñar la fe de tradición, la que nos enseñaron los papás. Atrévete también a anunciarla a través de la palabra de Dios. Conoce el gran tesoro que tienes en tu Biblia. Acógete a nuestro Señor a través del Espíritu Santo y valora todas las riquezas que tienes por ser un hijo de Dios. Pero también el compromiso, ese compromiso que nos invita a vivirlo. Tus hijos pueden ser los primeros en evangelizar. Tus compañeros de clase, tus amigos, los cuates que no te da vergüenza invitarlos a tomar, que no te da vergüenza invitarlos a una fiesta. Si son amigos,
de verdad también aceptarán escucharte al hablar de la palabra de Dios. Tal vez es lo que necesitan, no solamente que les des una droga o que les des bebidas alcohólicas para olvidarse de sus problemas. No te olvides más de tus problemas, mejor enfréntalos y resuélvelos por esta gracia que el Espíritu Santo nos comunica. No olvides que Dios nos lo mandó para que seamos felices, para que experimentemos su amor, y no nos da nada que no necesitemos. Por eso Él, porque sabe que somos débiles y porque sabe que lo necesitamos, Él nos lo deja. Y es el Espíritu Santo en que, como mencionamos en un principio, actúa en nosotros. No nos abandona. Podrán abandonarnos a veces nuestros papás, los amigos, pero el Espíritu Santo no nos abandona. No puedes escapar de ti mismo. El Espíritu Santo es parte de nosotros. Así Dios lo ha querido desde el momento del bautismo. Y por eso, por nuestro bien, por el amor que Dios te tiene y le tiene a cada uno de nosotros, Él sigue actuando por toda la vida. No nos abandona. Dios es inamovible. Solamente nosotros nos podemos apartar de su amor, de este amor que es el Espíritu Santo. Por eso seamos evangelizadores, sigamos siendo esos cables de comunicación del amor de Jesucristo. No seamos pasivos, hermanos, y no pensemos solamente en que lleguen a la iglesia. Salgamos, si tú eres catequista, si tú eres miembro de algún grupo en la parroquia, no nos quedemos cruzados de brazos con tan solo resolver y hacer lo que el grupo o el ministerio que tenemos nos pide. Atrevámonos a ir más allá, enseñar la palabra de Dios con ese fuego que los otros también puedan sentir en su corazón el deseo de enseñarla. Pero sobre todo, enseñar a amar la palabra de Dios. No tanto, hermanos, por lo que decimos, sino por lo que hagamos. Dejemos este espíritu que actúe en nosotros, para que aún aquellos que no saben leer o que no se atreven a leer la palabra de Dios, a través de tu testimonio puedan leerla. Que el que estés en un coro, que el que estés en la iglesia, en algún grupo, no sea causa de que nuestros hermanos se aparten porque estén señalando los errores que cometemos. Que el Espíritu Santo sea siempre nuestra ayuda y que siempre nos acogemos a su amor, para que iluminados por Él podamos dar a conocer el amor de Cristo. Recuerda que el lenguaje del amor nadie es indiferente. Podrán haber muecas negativas, pero una sonrisa puede cambiarlo todo. Atrevemos a hacer esta experiencia de amor. Hay que atrevernos a dejar actuar al Espíritu Santo en nuestra vida. Muy bien, queridos hermanos, les damos las gracias por acompañarnos en su programa La Palabra, aprovechando esta riqueza que la palabra de Dios nos deja en nuestra vida. Los invitamos a que nos acojamos a la gracia del Espíritu Santo, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Y que el Espíritu Santo se derrame en cada una de nuestras familias para que sea el amor que los mantenga unidos. Ofrecemos esta plegaria en manos de nuestra Madre Santísima, diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, los esperamos en su próximo programa para que sigamos conociendo la importancia del Espíritu Santo. Esto fue La Palabra, un programa para crecer en la vida de fe. Espéranos la próxima semana por Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Una unción fresca de lo alto
que mi vida llene hoy. Que descienda tu espíritu, Señor.